Niños, vamos a empezar. Muy buenas tardes, nuestra clase de personal social. Para esto, niños, nuevamente es nuestra última clase de la línea del tiempo. ¿Qué les parece? Vamos a trabajar, miren, todo lo que hemos estudiado durante todo este mes y medio que hemos trabajado nuestra línea del tiempo, nuestra historia de Perú. ¿Cómo inició?, ¿no? Con los primeros pobladores, hemos hablado de la prehistoria. Hemos hablado de la Mamá, me prehistoria, has quitado los el hombres celular. nómades, que eran sedentarios, pero para esto, Eduardo, quiero que apagues tu micro, por favor. Gracias. No me dejas hablar bien. Eduardo, apaga tu micro. Gracias. Muy bien, hemos hablado de las culturas preincas que hemos trabajado, la cultura Caral, Chavín, Paracas, Chimú y Mochica. Luego hemos pasado a otra época, que era la época inca. Hemos hablado de su origen, de las dos leyendas, ¿no? Y la organización política, cómo estaban organizados en esa cultura inca, como también la organización militar. Y luego hemos hecho el fin del Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? Cómo fue la decadencia del imperio del Tahuantinsuyo con la llegada de los españoles, ¿verdad? Y ahora, en la anterior clase hemos hablado acerca del virreinato, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos toca hablar de la independencia? A ver, ¿alguien se acuerda del virreinato? Algunos datos del virreinato, de lo que hemos trabajado en la anterior clase. ¿Quién se acuerda? Trabajado el virreinato. ¿Quién se acuerda? Lo poco que hemos estudiado en la época del virreinato. ¿Quién era el virrey? ¿Cómo era? ¿Qué nos trajeron los españoles? ¿Qué es lo que se llevaron los españoles? ¿Recuerdan eso? A ver, Melissa, ¿quieres participar? Ya, Melissa, dime, ¿qué pasa en el virreinato o la colonia? El virreinato es época en que, en que fuimos esclavos de los españoles y gobernados por un virrey. Muy bien. Entonces dice, era la época donde pasamos a ser, ¿no es cierto?, los esclavos de los españoles. Ustedes saben, miren, para que se realice la independencia, mis queridos niños, hubo unos motivos para esto. Pero primero les voy a pasar el video. Ahí está. Melissa nos ha dicho muy claro, el virreinato, ¿no? Pasamos a ser de lo que no se de la ciudad del Cusco, de todos los lugares del Tahuantinsuyo, de los cuatro suyos, tanto que habían logrado el imperio de los incas, que habían gobernado 12 incas, dicen en esta época, ¿no? En la época inca. Entonces, quiere decir, mis queridos niños, que en el virreinato llegaron los españoles y nos empezaron a maltratar, mataron y también hubo una peste, nada estaba a su favor de los incas. Entonces se aprovecharon los españoles que estábamos débiles y nos empezaron a atacar y llegaron con muchas cosas nuevas. Llegaron con armamentos, es un punto clave en esto que nunca los incas utilizaron. Ellos utilizaron otros tipos de armas, ¿no es cierto? Ustedes saben qué armas han usado, que eran las macanas, las ondas, las huaracas, tenían otra forma, ¿no? Era su ejército, estaba armado de otro tipo de armamento, se puede decir. Entonces, y como en el virrey empezó a gobernar el virrey, ya no el inca, ya no existían incas, lo mataron al último inca por los dos hermanos. Y la capital de la ciudad ya no fue el Cusco, fue Lima. ¿Sí? Y así el idioma ya no fue el quechua. ¿Qué idioma fue? O el castellano, ¿verdad? Entonces sí, muchas cosas empezaron a reemplazarnos. Igualito, ya no tenían al dios sol, ya no adoraban a los dioses, al sol, a la luna, a la quilla, ya nada. Empezamos a adorar al Dios que conocemos ahora. En la Biblia, empezamos a creer en la Biblia, en los sacramentos, y nos impusieron una religión a nosotros que estábamos en la época de los incas. Muy bien, les voy a compartir un video para que tengamos un poquito de idea por qué se realizó
la independencia del Perú. Y Melissa lo dijo porque éramos esclavos, ya estábamos cansados de ser esclavos. A ver, vamos a ver. Les comparto el video. Hola a todos, la clase de hoy es la independencia del Perú. Los peruanos, cansados de los abusos y maltratos de los españoles, se unen para luchar y liberarse del dominio español. El general Don José de San Martín, después de liberar a su propio país, Argentina, y luego a Chile, dirigió el ejército peruano y proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821 en la Plaza Mayor de Lima y 2 plazas más. El Perú es, desde este momento, libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva el Perú! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Luego de esta anunciación, en 1824, dirigidos por el general Simón Bolívar, se venció a los españoles en las batallas de Junín y Ayacucho. Y así se aseguró finalmente la independencia del Perú. Se firma la capitulación de Ayacucho, donde España reconoce la libertad de Perú. Perú fue el último país de Sudamérica en recibir su independencia. Después de la independencia, empezó la República. Ahora, los peruanos y peruanas elegimos libremente a nuestros gobernadores. El presidente dirige el país por un lapso de 5 años. En el Perú ha habido presidentes civiles y militares que han realizado diversas obras para el bien del país. Mistila, desarrollo de talentos. Muy bien. Entonces, ese... El 28 de julio es sinónimo de fiesta para todos los peruanos. Ese día, en 1821, el general José de San Martín proclamó nuestra independencia ante una multitud emocionada y estupefacta también, que veía el inicio de la caída del dominio español en el virreinato del Perú, por entonces el más poderoso de Sudamérica. Hemos preparado este programa para contarles todos los detalles de la campaña libertadora, desde sus preparativos en 1819 hasta la proclamación de la independencia en 1821. Les contaremos el rol de las montoneras y las guerrillas a favor de la causa emancipadora, la ambigua posición de algunos notables de la élite criolla y también
las condiciones que tuvieron que darse para que San Martín pudiera completar nuestra independencia sin librar ninguna batalla. En este momento estoy en la Casa de los Libertadores, en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, en Pueblo Libre. Y desde aquí les damos la bienvenida. Soy Norma Martínez. Esto es Sucedió en el Perú. Hola, si estudias inglés pero todavía no lo hablas, espera un segundo y escucha esto. Hay 3 principios detrás de... Yo diría que la independencia es el principio del gobierno del Perú en manos nuestras, en manos de peruanos. Es el principio del Estado peruano. Es el desarrollo de una lucha primero ideológica, después ya militar, entre patriotas y realistas. El 28 de julio, el Perú todavía no era un país formalmente libre e independiente. Es la promesa de un proyecto, es el anuncio de un proyecto lo que hace San Martín. Y en nuestra historia nacional, en nuestra historia patria, hemos escogido ese momento como el punto de inicio de la independencia. En 1808, el Imperio Español entró en una severa crisis. Ejércitos franceses invadieron su territorio y obligaron a abdicar al rey Carlos III en favor de su hijo Fernando, quien a su vez fue encarcelado en Francia. Napoleón Bonaparte colocó en el trono español a su hermano José Bonaparte, el popular Pepe Botella. En esas circunstancias se formaron en la ciudad de Cádiz cortes de tendencia liberal. Estas cortes, por un lado, respaldaron al rey Fernando, pero a su vez solicitaron modificaciones en el sistema absolutista del gobierno español. El ejemplo de Cádiz fue seguido por los criollos hispanoamericanos, que formaron juntas de gobierno que daban su apoyo a Fernando. Sin embargo, cuando el rey español retomó el poder en 1813, derogó la Constitución de Cádiz y el absolutismo retornó a España y a sus colonias. Las juntas de gobierno formadas en La Paz, Buenos Aires, Quito y Santiago fueron inclinándose por la independencia americana. Por este motivo, fueron combatidas implacablemente desde el Perú por el virrey Fernando de Pascal. Vemos la participación de criollos peruanos en las juntas de La Paz de 1809, que es la primera junta de Hispanoamérica. Sí hay un sentimiento autonomista. Ellos no quieren estar ni con Buenos Aires ni con Lima. Hay un concepto de región amplia muy claro. Y en la Junta de Quito, que también es en 1809, pero en el mes de agosto, la de La Paz es en el mes de julio, hay participación de clérigos peruanos. Entonces, lo que de esto se deduce y se ve claramente, ¿no?, es que criollos participan en las 2 primeras juntas de gobierno de Hispanoamérica. En el plano interno, la mano férrea de Abascal sofocó toda clase de conspiración o levantamiento, como el de Francisco de Sela en Tacna en 1811 y el de Juan José Crespo y Castillo en Huánuco en 1812. Y también tenemos, como digo, juntas
en el interior del virreinato. La primera es la insurrección de Cela, que no llega a convertirse en una junta porque él tiene un derrame al tercer o cuarto día en que ha comenzado la insurrección, se retira de la arena política y como además se ha producido en el Alto Perú la victoria del ejército realista a cargo de Goyeneche contra Castelli, ¿no? En Huaki, esta junta que tenía una gran relación con lo que estaba ocurriendo en el Alto Perú y en Buenos Aires, desaparece. Hay que rescatar esos movimientos revolucionarios que son importantes porque muestran que el Perú estuvo luchando por su independencia desde mucho antes, como reflejo de lo que estaba pasando en otras partes. No estaba aislado, no estaba ajeno a lo que se vivía en otras partes de América, ¿no? La junta más importante formada en el Perú fue la del Cusco, entre 1814 y 1815. Esta junta organizó un levantamiento armado, capitaneado por los hermanos Vicente y José Angulo y el cacique indígena Mateo Pumacahua. La rebelión del Cusco es considerada el último gran intento exclusivamente peruano de alcanzar la independencia. Involucró a criollos, mestizos e indios. Lamentablemente, fue sofocada en Humachiri en abril de 1815 y sus principales líderes fueron ajusticiados. La única junta americana que nunca fue derrotada fue la de Buenos Aires. Y la única ciudad donde nunca hubo junta fue Lima. Estas dos ciudades fueron polos opuestos de la lucha por la emancipación. Buenos Aires como eje del movimiento independentista y Lima como el más poderoso bastión realista. Todos los intentos separatistas surgidos en el Perú fueron sofocados, pero no por ello debemos olvidar la participación de los peruanos de todas las condiciones y clases en favor de la causa patriota americana. Esa es una nota esencial para entender la independencia. Y luego hay un tema que a mí me parece apasionante, cómo el ingreso a la voluntad de la independencia, el ingreso al separatismo, es un proceso. Nadie amanece separatista. Es un proceso que comienza, no se puede decir un año, pero el fin del siglo XVIII es el principio de los antecedentes de la independencia. La idea del Perú ya está clara, el descontento social también, el reformismo, y poco a poco se va acercando la gente a la independencia. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar escribir. Y 3, debes estudiar reglas gramaticales. ¡Qué horror! Estoy en el Parque de los Próceres, en Jesús María. Este parque fue inaugurado en el año 1971, conmemorando el sesquicentenario, es decir, los 150 años, de la proclamación de nuestra independencia. Aquí encontramos varios monumentos que representan a Túpac Amaru II, a Francisco de Vidal, el primer soldado del Perú, a Toribio Rodríguez de Mendoza y a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Este último, autor de un documento fundamental para la causa patriota, la famosa Carta a los Españoles Americanos. Ahora, lo interesante en Vizcardo es su razonamiento original, porque para él, ¿por qué la independencia? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? La causa es la corona ingrata, que la corona no ha sido fiel, ni amable, ni atenta con los descendientes de los que hicieron el imperio, que la geografía además nos separa de España.
y él habla de 4 condiciones: ingratitud, injusticia, servidumbre y desolación, como características del tiempo del dominio español. Ahora, lo curioso en Vizcarra es que él, que nació en la Sierra de Arequipa, que estudió en el Cusco cuando era muchacho, no habla del aporte andino en su carta. Y la carta está orientada a los españoles americanos, o sea, al criollo, ¿no? Es una visión criolla de la independencia, pero muy interesante. Lo que se pretendió con este parque, inaugurado durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, fue resaltar la presencia de los peruanos en el proceso emancipador. Esto era parte de una visión nacionalista que tenía el gobierno militar de entonces. Pero ya había una noción de peruano y no peruano. ¿Quién era peruano? El que había nacido aquí. Esa idea del territorio, yo siempre pienso, puede parecer una broma, pero los territorios también tienen apellido, ¿no? El territorio nuestro no era un asunto ajeno, ni aséptico, sino era el territorio peruano. El nacer aquí creaba ya la calidad de peruano, y eso ya a fines del 18 está, no diríamos en todos los espíritus, pero en la gente más orientada a lo intelectual o a lo social, sí ya se vivía esa idea que poco a poco se difunde, ¿no? Muy bien, ahora les paso otro. Nuestra primera bandera del Perú en la historia del Sueño de San Martín. El 8 de septiembre de 1820, San Martín desembarcó en la bahía de Paracas. Cansado, se recostó a la sombra de una palmera. Veremos cómo se creó nuestra primera bandera del Perú en la historia del Sueño de San Martín. El 8 de septiembre de 1820, San Martín desembarcó en la bahía de Paracas. Cansado, se recostó a la sombra de una palmera y bajo el sol radiante. San Martín se quedó dormido y soñó que una multitud de gente celebraba su libertad agitando orgullosa una hermosa bandera. Al despertar San Martín, vio en el cielo una bandada de aves de alas rojas y pecho blanco que volaban hacia el norte. Esas aves eran pariguanas. San Martín se puso de pie y se dirigió a su ejército y les dijo: ¿ven aquella bandada de aves que van hacia el norte? Y los soldados responden a una sola voz: sí, mi general. Las aves que vuelan hacia el norte son de color rojo y blanco. Parece una bandera, dijo San Martín. Y es así que San Martín se inspiró en estas aves para crear la primera bandera del Perú, con los colores rojo y blanco, como los colores de la pariguana. Rojo, que significa el amor a la patria y la sangre derramada de nuestros héroes, y blanco, que representa la paz y la libertad del pueblo. ¡Excelente, niños! En esta historia hemos aprendido quién creó nuestra primera bandera y cómo fue. Pero sabemos que esta no es la actual bandera del Perú. Pero eso es otra historia. Si les gustó el video, denle like y les invito a suscribirse. Clic en la campanita. ¡Chao, chao, mis pequeños!
Muy bien, niños, entonces hemos visto los videos un poco que nos han aclarado acerca de la independencia del Perú, acerca de la independencia de nuestra patria, el Perú. Entonces aquí tenemos, vamos a continuar con nuestros PPTs. Dice, ¿no? ¿Qué es lo que originó? Dice, originó que se iniciara la lucha por la independencia. Uno fue que los indígenas no tenían muchas obligaciones, dicen, ¿no? Tenían muchas obligaciones. Dice, los maltrataban, eran como esclavos. Y dice, después la desigualdad entre los españoles y los peruanos. Entonces, en el video nos explicaron que qué era nacer en el Perú. Si tú habías nacido en el Perú, tenías esos mismos derechos que los españoles que vinieron, ¿no? Entonces, había una polémica entre lo que era el territorio, incluso en esa época, ¿no? Y ahí los criollos, los mestizos, empezaron a decir que si, por ejemplo, si un español se había casado con una limeña o con una cusqueña, sus hijos algunos tenían los privilegios para ir a los colegios. No todos iban a los colegios. Los hijos de los incas, de los indios que les decían, no tenían derechos. Ellos no podían ir a las escuelas, tenían otro tipo de escuelas, no podían ir a las universidades tampoco, ¿ya? Y también los criollos, mestizos e indios tenían menos derechos que los españoles. No teníamos los mismos derechos. Teníamos que pagar un tributo, que cada mes era como un impuesto que se tenía que pagar a los españoles. Y a veces todos no tenían esos derechos, no tenían ese dinero para pagar ese impuesto, porque ya hubo monedas, les cuento. Ahora dice, ¿no? La época de la independencia. En la época dice, luego de muchos años de estar bajo el mando de los españoles, aparecieron hombres y mujeres con grandes deseos de libertad. Por ejemplo, Tupac Amaru II y su esposa. Tupac Amaru él era un cacique, dice, ¿no? Que dice que él, como viajaba, él era comerciante y había viajado por todo el Perú. Llevaba sus productos, hacía intercambios, vendía sus productos y él veía en el camino cómo maltrataban a las personas, a los indígenas, a los esclavos. Él estaba cansado de ver tanto maltrato que hacían los españoles hacia todas las personas, cómo les quitaban sus tierras, cómo les quitaban sus casas, cómo los castigaban, cómo los mataban. Él vio todo eso y cansado de eso, él hizo una rebelión. Él hizo una rebelión. Y mucho más antes, dice, ¿no? Que desde el año 1814, mis queridos niños, nosotros ya empezamos a tener cólera ante los españoles porque ellos no nos respetaban nuestros derechos. Incluso fue Mateo Pumacahua que hizo un levantamiento, ¿no? Todo eso, ¿no es cierto? Que aquí, cuando la independencia fue en 1821. Miren, estos años atrás hemos estado luchando por nuestra independencia. Queríamos que los españoles se vayan de nuestra patria, ¿no? Porque ya no queríamos estar bajo el dominio de los españoles. Y dice luego, aparecieron, dice, fue entonces que el libertador, don José de San Martín, llegó al Perú y junto a otros indios empezaron a luchar contra los españoles. Y aparecieron los próceres, ¿no? Que era uno de ellos, que era Tupac Amaru, ¿no? ¿no? Incluso nos hablaron de un pedido de que no dice que había ingratitud, había mucha servidumbre, mucho maltrato y desigualdad. Nos hablaron de todo eso. Y dice que ellos habían a raíz de ¿cómo se la independencia? A raíz de que, porque dice que San Martín venía de Chile, ¿no? Él estaba en Chile, porque dice que San Martín, al estar en Chile, ya había proclamado la independencia de Chile, ya de Argentina, de Chile, y dice que el último lugar que tenía que hacer la independencia era de Perú. Entonces, desde ahí empezó a ir en barcos hacia Perú. Incluso los chilenos, con los chilenos, formaron un grupo muy grande de barcos,
¿ya? De barcos y se fueron hasta la bahía de Paracas, y de la bahía de Paracas se fueron hasta el Callao. Y en el Callao, al desembarcar en el Callao, se apropiaron de todo lo que era la plaza principal de la ciudad de Lima. Y al llegar en 1800 y empezaron a luchar con los españoles. Y dice, como era tanta gente, empezaron a decir, vamos por acá. Dice que San Martín era un gran estratega, ¿ya? Y al tener esas estrategias, porque eran 23.000 soldados los españoles, 23.000, dice, eran por zonas que se habían dividido. Y dice que San Martín también había dividido a su ejército. Se habían transportado y San Martín había llegado en 1820 al Perú, a la bahía de Paracas, ¿no? Y ahí también él había empezado, ¿no? Ahí nos habla hoy una pequeña historia acerca de la bahía de Paracas, que ahí había visto cuando llegó en 1820 a la bahía de Paracas, que se había soñado, ¿no? De un sueño, ¿no? Que ahí había visto a las parihuanas y había decidido que el Perú iba a tener una bandera. Y esa era la bandera porque él decía, ¿con qué bandera vamos a ¿Cómo vamos a proclamar la independencia? Él se hacía muchas preguntas. ¿Qué bandera? Chile tenía su bandera ya, ¿no? Que era el azul, que era roja, era blanca. Argentina tenía sus colores. Ya, pero ¿qué bandera le vamos a dar? Y él se soñó y dio una bandera, pero esa bandera no era la original, ¿no? Después se crearon la bandera que nosotros conocemos todas, que también es blanca y roja, pero en otro modelo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, dice, ¿no? Al llegar San Martín, dice, a Lima, solamente fue el inicio de la independencia, dice, hasta que al fin, el 28 de julio de 1821, don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Pero en sí, niños, no proclamó nuestra independencia. Dice que seguían los españoles ahí, pero dice que ese día fue el inicio, porque dice que como eran tantos soldados que había traído San Martín, toda la plaza estaba llena de soldados y no podían entrar los españoles, porque los españoles se habían dividido por ejércitos en diferentes lugares, se habían ido, ¿no? Habían ido a los Andes, habían ido a todas las partes del Perú. ¿Para qué? Para hacer sus estrategias para poder pelear, ¿no? Y San Martín aprovechó eso, que en Lima habían pocos españoles. Y eso fue a favor de nuestra independencia y solo así creo que hemos ganado también, porque el ejército se empezó a dividir por todo lado. Entonces, niños, hasta ahí nosotros y luego que se crearon nuestros símbolos patrios, ¿no? Ahí está la bandera nacional que creó don José San Martín. Decimos que él, porque él fue el primer iniciador de la bandera, el que promovió que Perú tenía que tener una bandera. Y después el himno nacional, que fue quien hizo las letras, José de la Torre Ugarte, ¿no? Y el escudo y la música la música, José Bernardo Alcedo. El escudo nacional, por ende, solito se lo crearon, ¿ya? Muy bien, mis queridos niños, entonces vamos a sacar nuestro cuaderno de personal social. No nos va a alcanzar el tiempo, creo, para copiarnos, ¿ya? Estito, copiamos, por favor. Eso es lo más importante. ¿Qué originó que se iniciara la lucha por la independencia? Con ese morado también lo copiamos o lo hacemos con lápiz. No, todo con lápiz nomás. Yo lo he puesto para que se diferencie un poquito nada más, Matías. Profe, tenemos 4 que copiar. Profe, ¿lo copiamos y vamos a dibujar también? No, sin dibujos, todavía no dibujos. No dibujamos, niños, porque esto todavía no vamos a dibujar. Ya empezamos a copiar. Sí, si nos alcanza tiempo. A ver, Eduardo, yo confío en tu tiempo, ¿sí? Ya estamos en el tercer PPT ya. Seguimos escribiendo. Pasamos al cuarto PPT. Bueno, profe, ¿puede poner el otro PPT? Ya estamos ahora en el
en el cuarto PPT. No se olviden trabajar con bonita letra. No se olviden las tildes. No se olviden, por favor. Dibujamos los 3 símbolos patrios y el escudo. Ahí está representado por los 3 reinos. Profe, ¿el escudo nacional lo hacemos con su color? Se supone que tienes que colorear, pues, Jadecita. Sí, pero eso que está en el medio, No, es blanco. Es libre, tú eres libre de poner el color que tú desees, ¿sí? Sí, profe. No te puedo imponer el color, tú puedes escribir, hacer la flecha con el color que tú desees, ¿sí? Profesora, Imagino que ahora sí, pues, ¿qué? Me imagino que ahora sí muchas cartucheras están completas, ¿no? Ya nadie se queja que se perdió mi color este, mi color azul, lo de siempre que siempre era, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ya no había colores, ya no había su lápiz, ya no había esto, todo estaba por aquí, por allá, porque no sabían cuidar todavía. Me imagino que la cartuchera está completa ahora y tienen todos los colores. Muy bien, muy bien. Ya, muy bien. Aquí está el foro niños para responder. Ya está programado, ya está abierto. Dice, responde las siguientes preguntas sobre la independencia del Perú. ¿Por qué crees que los indios empezaron a querer ser libres? ¿Por qué querían ser libres? A ver, ¿qué significa vivir en democracia? ¿Cuáles son los símbolos patrios? Muy bien. 3 preguntas en foro. ¿Ya? ¿Podemos entrar, por favor, a foro? Y después pueden terminar de dibujar los símbolos patrios. Profesora, mira lo que he dibujado. A ver. Es que tu pantalla está apagada. A ver, niños, les invito a entrar a foro, por favor. Entramos a foro y después continuamos dibujando. Profesora, está prendida. No me pueden mirar. No, no se ve nada, César. Porque sí está prendida. No, sí, pero mira, no parece. Tu red está baja, seguro. No, está 100%. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿saben, queridos niños? Todos entren, por favor, a foro. Voy a dejar el PPT aquí. Terminan el foro y regresan a terminar de dibujar, ¿ya? Hagan vuestro foro y después regresan a hacer el PPT. No lo voy a mover el PPT, ¿ya? Hagan su foro, por favor, y en el foro voy a tomar la asistencia. Mientras van trabajando el foro, yo tomo la asistencia. Yusi, ¿estás trabajando? Yusi, ¿dónde estás, Yusi? ¿Ves? ¿Dónde estará Yusi caminando? ¿A la derecha, a la izquierda? Yusi, muéstrame tu cuaderno de personal social. Yusi. Yusi. Yusi, quiero hablar. Mira, Yusi. Muy bien, Santiago, ya has hecho el foro, hemos completado todo, la mayoría, estamos completando el foro. Mientras eso, mi querido Santiago, vamos a hacer las preguntas, ¿ya? ¿Qué es
lo que hemos trabajado hoy día. Santiago, ¿qué hemos aprendido hoy? Santiago Flores. Hemos trabajado hoy día, profesora. Trabajamos hoy día. ¿Qué tema hemos hecho? ¿Qué tema hemos hecho? Hemos hecho... Profesora, hemos hecho la época de la independencia. La época de la independencia hicimos, profe. Muy bien. ¿Y qué has aprendido de la época de la independencia? Dime, Santi, ¿qué es lo que has aprendido? A ver, con tus propias palabras, dime, ¿qué es lo que has aprendido de la independencia ahora en esta sesión? José San Martín creó la bandera de Perú. ¿Ya? ¿Y quién proclamó la independencia? José de San Martín, profesora. Muy bien. ¿Y por qué vino al Perú a independizarnos de los españoles? ¿Por qué? ¿Qué pasaba para porque todos queríamos ser libres? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Porque soñó algo, soñó. Porque soñó no, y eso es... Él soñó, eso era en la bandera. Pero ¿por qué nosotros le pedimos a don José de San Martín que nos viniera a liberar al Perú? ¿De quiénes éramos esclavos? De los españoles, profesora. Muy bien. ¿Qué más hacían los españoles? Que nosotros estábamos cansados de que nos hagan esas cosas. ¿Qué cosas? Nos ordenaban. ¿Nos qué? Los ordenaban. Nos ordenaban. ¿Qué más? Se llevaban nuestras riquezas. Muy bien. ¿Qué más? Se aprovecharon de nuestra cultura. Ya se aprovecharon de nuestra cultura. Ya puede ser, pero esa época todavía ni siquiera se ponía en valor nuestra cultura. Recién después ya se puso en valor nuestra cultura. Sí, ¿no profe, mataban. Te mataban, ¿no es cierto? ¿Teníamos los mismos derechos que los españoles en esa época? No, profe, no leíamos, no conocíamos las espadas. Muy bien, no leíamos primeramente, ¿no? No teníamos los mismos derechos, más bien teníamos que pagar impuestos, ¿sí o no? Entonces ellos estaban cansados de los esclavos, nos maltratábamos, éramos servidumbre de los españoles, nos cobraban impuestos, nos quitaban nuestras tierras, ¿no es cierto? Sí, profesora. Muy bien. ¿Y para qué hemos aprendido esta etapa de nuestra historia? ¿Para qué? Para que todos sepan quién creó la bandera nacional, quién los liberó de los españoles. Muy bien, Santiago. ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Cómo has aprendido tú la independencia? Todo lo que tú has, esos conocimientos que nos estás contando, ¿cómo has aprendido? Viendo los videos, profesora. Viendo los videos, muy bien. Y con tu explicación también, profesora. Muy bien, Santiago, te felicito. ¿Te ha gustado el tema de hoy, Santi? Sí, mucho, profe. Muy bien, Santi. Espero que a todos ustedes, niños lindos, les haya gustado el tema de hoy, que fue la etapa de la independencia. Muy bien, niños. Entonces, hasta mañana. Gracias, Santiago, por tu participación. Entonces, doy por cerrado nuestra sesión. Felicitaciones por haber aprendido. Gracias. Señora, profe, cuídese.